Bueno, decíamos el día de ayer que las iglesias de Cristo maduraron realmente para un estatus denominacional. Y enfatizaba yo cuando hablaba de iglesias de Cristo que me refería al movimiento principal de las llamadas iglesias de Cristo, no a las congregaciones individuales que permanecieron leales, fieles al patrón y a la doctrina del Nuevo Testamento. A ello me refería. Así que llegó el momento, hermanos, de que la verdad comienza a salir a la luz y se comienzan a definir realmente con más características divisivas los grupos restantes. Existe un auge del institucionalismo, un crecimiento veloz. Y el catalizador, hermanos, que impulsó a esto, ¿qué cree que fue? Allá por los años 40 y 50, las principales iglesias de Cristo que habían estado experimentando cambios sutiles, es decir, poco a poco, en su perspectiva durante varias décadas. Antes de estos años, estos cambios graduales son muy insidiosos y a menudo se desorganizaban hasta que finalmente llegó un catalizador, un disparador de algún tipo, hermanos, que hace estallar aparentemente a todos a la vez. Tal desencadenante fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, escuchemos la opinión y la observación muy detallada de un hermano de apellido Hughes. Dice él: si bien una teología progresista más moderada creó un clima en el que la institucionalización podría prosperar, la Segunda Guerra Mundial resultó ser el factor más decisivo que impulsó a las iglesias de Cristo hacia una mayor modernización y eficiencia y hacia el programa expansivo de construcción institucional que tuvo lugar en la década de 1940 y 1950. Durante los años de la posguerra, las iglesias de Cristo se identificaron cada vez más con los valores de la cultura que predominaba a su alrededor. Y ya para los años 1960 prácticamente habían completado su largo viaje hacia el estatus denominacional completo. La Segunda Guerra Mundial impulsó las iglesias de Cristo hacia la institucionalización. ¿A qué hago referencia cuando hablo de una institucionalización? Ahorita les explicaré para nuestros amigos o hermanos nuevos. Esta se da en tres áreas distintas. La primera en ella en la cuestión de educación, en las misiones mundiales y en la aculturación general. Termina el hermano Hughes resumiendo un punto de inflexión vital en la historia de las iglesias de Cristo en el siglo XX. Este punto de inflexión involucró a las escuelas que durante tanto tiempo habían salpicado el movimiento de restauración. Fíjese bien, hermanos, lo que vamos a explicar. Debido a que la afluencia masiva de estudiantes después de la guerra, junto con el avivamiento religioso de la posguerra, es decir, la algarabía, el gozo que promueve el triunfo de un país que surgió prácticamente, hermanos, como un desconocido, y ahora es el epítoma, hermanos, del mundo. Ha ayudado a vencer en otros países a los más aguerridos guerreros en la cuestión militar. Eso da una estadía y un sentimiento de mucho progreso. Provoca una algarabía sin igual en este país. Hay una alegría desbordante por todos lados. Este es el ambiente de la posguerra aquí en los Estados Unidos. Bueno, ese ambiente planteó implícitamente
la cuestión de que de qué punto de vista las universidades podrían promover el crecimiento y mantener en progreso a las iglesias de Cristo, entre comillas. Pero no solamente en los Estados Unidos, sino también en el extranjero. Las iglesias ahora estaban decididas a llevar a cabo lo que sutilmente habían estado pensando por muchos años y que de alguna manera Alejandro Campbell también había impulsado, el no haber reconocido que la iglesia tal y cual la diseñó Cristo es suficiente para llevar a cabo la evangelización. Estas iglesias, después de la posguerra, ya con un progreso económico y como un país dominante, pues embargó las ideas de muchas personas y hermanos en las congregaciones. Y esto fue el resultado de este nuevo movimiento. Esa pregunta de que si se podía o no, esa pregunta a su vez planteó una cuestión fundamental de apoyo a estas universidades. Y la pregunta en las iglesias era, en las iglesias de Cristo, por supuesto, las sectas, bueno, ya tenían su pensamiento definido. La pregunta que plantearon fue, ¿deberían financiarse estas escuelas, universidades? ¿Deberían financiarse únicamente con contribuciones individuales? ¿O deberían ser financiadas por congregaciones locales? La primera opción, la del individuo, decían ellos, va a obstaculizar inevitablemente su crecimiento, es decir, no nos va a dejar crecer. La última opción, la de financiarlas por medio de las congregaciones, las tesorerías de la iglesia, esa última opción, en efecto, convirtió a los colegios en agencias institucionales de las congregaciones que brindaban su apoyo económico. Situación que claramente iba en contra de las tradiciones que radicalmente habían tenido y se habían definido las iglesias de Cristo desde los principios del siglo XIX, con excepción del movimiento de restauración con Campbell. Así que ahora el ambiente de la posguerra ayudó a las iglesias existentes en los Estados Unidos a pensar en grande. De hecho, Alejandro Campbell, a principios del siglo XIX, como dije hace rato, manifestó sus sospechas tanto del clero como de sus instituciones. Decía él, el clero, afirmaba Campbell, siempre ha sido el autor de organizaciones extrabíblicas. Todas las organizaciones, incluidas, decía él, las sociedades misioneras, eventualmente se convierten en herramientas del clero. Las ambiciones personales de muchos en las iglesias de Cristo nublaron ese juicio. El deseo de algo más nuevo, más grande, mejor y más legítimo a los ojos de ¿quién? Del mundo, no ante Dios. A los ojos del mundo abrió la puerta a cambios innovadores que no solamente le cambiaron la tez a la hermandad, sino que le contaminaron con rencor, con despecho, con divisionismo y resentimiento entre la hermandad, pues decidieron financiar con las ofrendas las universidades para preparar predicadores, cosa que le pertenece a la iglesia según Cristo. La naturaleza de estas instituciones, el hermano Earl West observa con perspicacia y atinadamente lo siguiente. La historia del movimiento de restauración muestra que cuanto menos devoción tienen los hombres por Cristo, más necesitan de las organizaciones humanas. Eso fue así en las sociedades misioneras del siglo XIX. Cuando Alejandro Campbell sintió que la iglesia en su forma autónoma y congregacional como Cristo la tenía, era inadecuada para la tarea de evangelizar el mundo y preparar el camino para el regreso a Cristo. Incluso él recurrió a una institución, ¿recuerdan? A la Sociedad Cristiana Misionera Americana. Los hombres invariablemente recurren a las instituciones
convenciéndose de que son instrumentos buenos y necesarios para el trabajo del reino. Y ahí está el problema. Si Cristo hubiese pensado y creído que eran necesarios, lo hubiera implementado. ¿Dónde quedó el pasaje de Primera de Pedro 4:11? Hablad donde la Biblia habla y guardar silencio donde la Biblia guarda. Ese lema, hermanos, fue la bandera para muchos al principio del movimiento de restauración, se quedaba atrás. Pero el hermano Ed Harold revela todavía un lado más siniestro del institucionalismo. Escuche, dice el hermano Harold, es evidente que la mayoría de las instituciones de la historia de la restauración se formaron con propósitos admirables. Pero es difícil para tales grupos de hombres, como lo es difícil para los hombres solos también, no volverse egoístas. Las instituciones buscan escapar de la pobreza y temen a la muerte tanto como los individuos. Actuando por su propio interés, buscan una clientela leal y confiable. Dice el hermano Harold, los líderes de las instituciones dentro del movimiento de restauración han tendido a pensar en la iglesia, ¿sabe cómo? Como una unidad denominacional. Y han buscado ganarse la lealtad doctrinal y financiera de segmentos de esas iglesias. En otras palabras, los tesoros de la iglesia eran la olla, la canasta al final del arco iris que atraía a las instituciones a promover las lealtades sectarias a fin de asegurar su propio bienestar financiero. Hermanos, es decir, lo que el hermano dice, detrás de todo esto, los hombres están buscando el poder y la manipulación. Escuche lo siguiente para concluir en esta tarde. En otras palabras, hermanos, las instituciones cobran vida propia. Y en un esfuerzo por mantener esa vida, los presidentes de las universidades y otros mecanismos de apoyo pueden volverse intimidantes, manipulativos y entrometidos en los asuntos de las iglesias a las que están vinculadas. Yo tengo compañeros, hermanos en Cristo, que en un tiempo estuvieron en el institucionalismo, en la iglesia liberal. De hecho, conozco y es un muy buen amigo, un compañero mío, allá en el estado de Chiapas, en México, un hermano que fue director de un colegio. Y él me dice realmente cómo era una manera muy sectaria de distribuir los fondos que las iglesias mandaban en esas escuelas. Así que entiendo cómo estas escuelas podían manipular, hermanos, a los individuos que estaban ávidos de un poco de salario. Es decir, otra vez recurrimos a lo mismo, el dinero. Así que las iglesias de Cristo a menudo afirmaron que debido a que no poseía una estructura organizativa por encima de la congregación local, es decir, que la única autoridad arriba de nosotros es Cristo. No tenemos nosotros un cuartel general, no tenemos alguien que nos represente o apoye o mande o dirija más que la congregación local. Por lo tanto, decían muchos, no tenemos una estructura de poder en absoluto. Esto me lo dijeron mucho en Puerto Rico, algunos que están ahí dentro de las instituciones. Es que tenemos que representarnos de alguna manera, decían. Y si para eso hay que formar un estatus, vamos a hacerlo. La verdad es que la ausencia de una estructura de poder formalizada permitió a estos líderes ambiciosos a tomar el poder que probablemente no hubieran podido reclamarlo de otra manera. Es decir, se aprovecharon de la manera en que Cristo ha dejado a la iglesia para funcionar de una manera autónoma, sino que siguen el mundo y comienzan a organizarse como las sectas lo hacen. Esto a menudo se logra a través de alguna institución, una escuela, un periódico, una iglesia patrocinadora, etc. También podríamos notar que los cambios importantes de las prácticas y de las doctrinas entre las iglesias generalmente se desarrollan gradualmente. Y esto es cierto para el institucionalismo de la década de 1950. Las prácticas institucionales se habían llevado a cabo desde mucho antes, pero carecían de escrutinio y crítica,
porque en parte no se habían convertido en una realidad. Y en el momento que vieron la manera y el tiempo oportuno, salió adelante. Gracias, mis queridos hermanos. Esta es la manera en que la iglesia va a sufrir esta última división después de la posguerra, 1950-1960. El resto de la semana nos ocuparemos en eso, y la próxima semana, ahora sí, veremos el viaje, la transportación del evangelio a nuestros países latinos. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.